Buenas tardes, bienvenidos a este martes cultural caluroso de julio. En esta ocasión pues, nos acompaña nuestra paisana Aurora Gema Lozano. Ella es diplomada en Magisterio, licenciada en Humanidades y además tiene el máster de Patrimonio Histórico. Actualmente realiza la tesis doctoral en la Universidad sobre el patrimonio marítimo pesquero de Isla Cristina. Además, también actúa como presidenta de la UD, Asociación de Estudios Históricos y Locales de Isla Cristina, y participa habitualmente en estas conferencias cuando requerimos su presencia. Además, ha participado en diferentes congresos sobre el patrimonio pesquero en la Universidad de Huelva y en la Universidad de Sevilla. También participa en los encuentros de caballeros de Isla Cristina. Y digo caballeros los que se encargan de la pesca de la caballa, porque una vez tuvimos una anécdota bastante peculiar que una señora decía que si podía entrar en el acto de los caballeros de Isla Cristina porque era una señora, lógicamente, y le expliqué que refería a los caballeros que capturan la caballa. Así que con esta anécdota pues os dejo con Aurora Gema Lozano y que nos va a versar esta ponencia con el nombre de Viento en Popa a toda vela, sobre la evolución de los barcos, desde los barcos de vela a los barcos de motor actual. Así que tú ya has la palabra, Aurora, muchas gracias y gracias a vosotros por asistir. Pues buenas tardes, muy agradecida de veros. Sí, buenas tardes, muy agradecida de veros a tantos amigos queridos y muy agradecida al Ayuntamiento de Isla Cristina, al área de Cultura, que sigue contando conmigo para participar en estos eventos estivales, en los que son para mí una oportunidad de tratar estos temas que, como sabéis, tanto me apasionan. Y bueno, pues que además este año es muy especial porque es el 10º año. Empecé en el 2013 y ya pues es el 10º. Bueno, pues en esta ocasión, con mucho cariño y recibiendo grandes ayudas de personalidades de la mar, hemos elaborado este trabajo. Decimos hemos porque es entre todos. Yo lo redacto, pero las principales aportaciones, sin las que no sería posible la elaboración de este trabajo, son las aportadas por las personas que verdaderamente son los conocedores de estos temas. Bueno, pues aunque hemos elegido un título literario para este trabajo, Viento en Popa a toda vela, alusivo a la canción del pirata de Espronceda, realmente los términos que definen este trabajo serían estos. Pesquería de bajura, porque se trató de una pesquería llevada a cabo en la costa de nuestra costa, de Huelva y de Portugal, de especies variadas, porque se capturaron pescados y mariscos diversos. No se trató de una pesquería selectiva, sino variada. Se emplearon artes menores y otros dispositivos. Hubo una gran variedad de tipologías de pesca. Se llevó a cabo en esta costa y mediante pequeñas embarcaciones entrañables de vela y de remo. Bueno, pues se trató de una pesquería muy modesta, pero realmente tuvo una gran repercusión futura para el sector pesquero de Isla Cristina del siglo XXI, porque las embarcaciones pesqueras de vela y de remo fueron muy numerosas, desde la etapa fundacional hasta la década de 1960. En una determinada etapa, estos barquitos coexistieron con los grandes buques, propiedad de los industriales, conserveros y salazoneros, orientados al abastecimiento de sus propias fábricas, que fueron los galeones de vapor, que llegaron a Isla Cristina sobre 1910, y los barcos provistos de motor diésel, los barcos de Agadir, que llegaron a Isla Cristina sobre 1940. Con frecuencia, esta pesquería constituyó una alternativa para los pescadores,
para aquellos que en la temporada de la sardina participaban en los galeones a vapor y en la temporada de la almadraba, en la temporada del atún, participaban en las almadrabas de la costa de Cádiz y de Marruecos. Más o menos esto, pues, en la década entre 1920 y 1960, teniendo en cuenta la etapa del Consorcio Nacional Almadrabero. Lo que quisiera especialmente destacar y poner muy de manifiesto es la importancia que yo entiendo que tiene la flota de vela, la importancia que radicó en que fuera propiedad exclusiva de los propios pescadores, que fueron los que faenaron con ella, y que supuso el cimiento de las posteriores flotas, cuyos armadores siguieron siendo los propios pescadores. En palabras de los pescadores, palabras tal cual, ¿no? Los barcos de vela fueron los que solucionaron el hambre de Isla Cristina, de aquellos años de dureza. Y como me contaba el maestro, que es un privilegio que esté aquí, el maestro el maestro José Zamudio, dice que los carpinteros de Ribera se esforzaban en construir barcos, se esforzaban a la mayor rapidez para posibilitar a los pescadores puestos de trabajo, ya que en estos años ni había fresa, ni había naranja, ni había otros sectores de producción, solo la mar. Y como decíamos aquí, si había un vendaval, a morir por Dios. Estas fotos tan bonitas, coloreadas, me las ha proporcionado José María Figuereo, a quien le estoy muy, muy agradecida. Bueno, pues podría considerarse que cada embarcación constituyó una pequeña empresa familiar, dirigida exclusivamente a la propia subsistencia. Lo habitual que era, pues, que la tripulación la formaran 4 o 5 hombres, donde el armador solía ser, a su vez, el patrón. Y el armador patrón, pues, llevaba a los hijos, a los cuñados, a los vecinos, que solían ser los marineros. Sin embargo, con el tiempo, estas pequeñitas empresas tan modestas permitieron una acumulación de capital en la clase obrera de mar, que en muchos casos se destinó a futuras inversiones pesqueras. En cuanto a los caladeros y las zonas de pesca cercanas, dada la escasa autonomía de estos barcos, pues esta flota faenó a escasas millas de la costa del litoral onubense y algarabiense, dado pues la escasa autonomía, ya que iban a vela y a remo, y también la fragilidad de las embarcaciones. Son embarcaciones pues son pequeñas y los pesqueros habituales pues fueron las playas portuguesas de Montegordo, de Cacela, de Mantarrota, de Las Cabanas, de Tavira y toda nuestra costa de Huelva. Cuesta imaginar, se te ponen los pelos de punta, imaginar cómo estas criaturas eran capaces de llegar a puntos alejados a vela y a remo cuando no había viento. Y cómo estas criaturas, después de rastrear toda una noche, habiendo llegado, bogando, sabiendo que tenían que bogar a la vuelta, que habían llegado bogando a la ida, sabiendo que tenían que bogar a la vuelta. Por desgracia, el azote que padeció esta flota fue la alta siniestralidad, debido principalmente a la fragilidad de las embarcaciones y agravada por múltiples factores, entre los que podríamos citar la ausencia de dispositivos de salvamento marítimo a bordo. Gracias a Dios, en la actualidad eso está muy legislado y la normativa pues exige para los despachos contar con todos los dispositivos que existen. En aquella época ni había aros salvavidas, ni había traje de inmersión, ni había balsas, ni habían bengalas, ni radiobalizas, nada.
También había ausencia de dispositivos de unidades de rescate. Hoy, gracias a Dios, pues tenemos Salvamento Marítimo con sus buenas embarcaciones, con sus helicópteros, y en aquella época pues no existía esto. Ni había formación en materia de seguridad. Había un gran desconocimiento de técnicas de supervivencia en la mar. Hoy la Cristina es un referente a nivel nacional porque tenemos el privilegio de contar con un centro nacional. La Escuela Náutico-Pesquera es centro nacional de formación en estas materias de salvamento marítimo, de lucha contra incendios, y por aquí pasan pues cantidad de hermanos de mar que vienen aquí a adquirir esa formación tan indispensable y requerida. Ni tampoco era la época del Meteosat, por lo que no había información meteorológica. Así que fue dramático la cantidad de hombres que perecieron en estas embarcaciones. En cuanto a la navegación, pues los patrones de esta flota emplearon la navegación guiada por las marcas de la costa y la navegación guiada por la estrella polar. No tenían necesidad, no perdían de vista la costa, así que no tenían necesidad de llevar a bordo ningún instrumental de navegación, ya que no perdían en ningún momento de vista la costa. De día se situaban en la mar por los puntos conocidos de la costa, entre los que destacan el faro de Villarreal, la ermita de Villablanca, los montes de Castillejo, la torre del Catalán, la farola del Rompido, la farola de Huelva. Y de noche se situaban en la mar por las luces de los pueblos, por las luces de los faros, así como por las estrellas, siendo la estrella polar, la que señala el norte verdadero, pues la principal. Y para ello los pescadores admirablemente conocían muy bien las estrellas y las sabían reconocer muy bien, la estrella del norte por las dos constelaciones cercanas, la de el Carro y la Casiopea. Y también, curiosamente, los pescadores de Isla Cristina, muchos que he entrevistado, pues me cuentan que también la utilizaban, la estrella del norte, para conocer la hora. Y conocían muy bien el giro como sabéis, la estrella polar, como coincide con el norte geográfico de la Tierra, pues no le afecta el movimiento de rotación, de manera que siempre permanece señalando el norte, pero el resto de constelaciones giran. Así que ellos sabían muy bien que el Carro gira 45 grados en sentido antihorario y sabían la hora. Así que esto me parece pues muy de destacar, ya que pescadores que probablemente pues no tuvieran muchos conocimientos librescos, si tuvieran estos conocimientos astronómicos y que hicieran un uso factible de ellos. El único instrumento, esta foto es reciente, no es una foto que he encontrado en internet de una sonda de mano. Como decíamos antes, no llevaban instrumentos de navegación a bordo porque no perdían de vista la costa, pero sí el único instrumento de apoyo a la navegación y a la pesca también, que sí llevaban sin falta, fue la sonda de mano. La sonda de mano, que ya está en desuso, estaba formada por esta pieza de plomo y por un cabo que tenía un nudito a cada braza. Y tuvo mucha utilidad. Se utilizó principalmente para medir la profundidad y también para conocer el tipo de fondo, si este era apropiado para calar, porque como llevaba untado cebo en el plomo, pues se le pegaban las partículas del fondo y así se sabía si era de arena, de conchena. Y los marineros sabían más o menos la posición, o sea, conocen muy bien la costa, de manera que, averiguando la profundidad, saben en qué beril, en qué situación están de la costa. En cuanto a la tipología de embarcaciones, pues se distinguieron cuatro tipologías. El laúd o falucho, que viene a ser más o menos lo mismo, el batel, la canoa o canoa, porque se dice de las dos maneras,
y el bote o lancha. Parece que el término canoa como que no es correcto y que es canoa. A mí canoa me recuerda a la de Huelva, Punta Umbría, porque he escuchado más canúa que canoa. Y como curiosidad, pues el laúd, el laúd que da nombre a la Asociación de Estudios Históricos de Isla Cristina, pues en plural los marineros le solían llamar los laúces. Cabe recordar que con anterioridad a la etapa fundacional de la Higuerita, el laúd o el falucho llegaron de las costas catalanas y valencianas y se trató de una embarcación polivalente, ya que fue destinada tanto a la pesca como al transporte de productos, de los productos de ensalazón que se elaboraban en Isla Cristina y se llevaban a las industrias catalanas, mediante la navegación de cabotaje. Sabe que el término cabotaje hace referencia a la navegación que se lleva a cabo de cabo a cabo. Con posterioridad a la etapa fundacional, las embarcaciones de vela que se dieron en Isla Cristina durante los siglos XIX y XX ya únicamente estuvieron destinadas a la pesca y no al transporte de mercancías. Y estas fueron el batel, que como veis en esta imagen, es un batel el que tenemos ahí, pues presentaba la popa redonda y disponía de cubierta. Este es el rasgo que identifica al batel, la popa redondeada. Tenemos la canúa. A mí me gusta más canúa, no sé por qué, me he acostumbrado, porque quizás en casa lo he escuchado a mi madre más, la canúa de mi padre. Pues la canúa era igual, pero con la popa cuadrada y también disponía de cubierta, como vemos en esta foto de la higuerita. Y el bote, también llamado lancha, era igual que la canoa, pero sin cubierta y un poco más pequeñito. Como veis aquí, este botecito con la... que ¿está mirando hacia donde estamos nosotros o al contrario? Es el otro lado del puente. La perspectiva sería como desde aquí, desde donde estamos. Eso es. La mayoría fueron construidas, todas estas embarcaciones, fueron construidas en los astilleros de Isla Cristina, los cuales con gran maestría siempre han estado al servicio del sector pesquero de Isla Cristina, satisfaciendo en cada momento histórico las necesidades del momento. Y aprovecho este momento que citamos a los astilleros para enviar un beso muy cariñoso al cielo al maestro Joaquín Calé, que el mes pasado pues, nos dejó y que me aportó mucha información, mucha ayuda y le gustaba mucho asistir a este tipo de actividades. Bueno, pues estos barcos solían tener unos 8 metros de eslora. En el plan como sabéis es la parte baja de la embarcación. Llevaban mucho lastre, como sabéis el lastre elaborado de cemento es lo que le aporta estabilidad al barco. Es el peso que le aporta estabilidad al barco. Pues llevaban mucho lastre como eran embarcaciones frágiles y no muy pesadas, pues necesitaban estar debidamente lastradas para aportarles estabilidad. Encima del lastre llevaban unas tarimas llamadas las panas, a cuyo conjunto se le llamaba el empanado. Y sobre estas panas dormían las criaturas, los marineros, sobre los artes, de cualquier forma, como podían, en las panas de los barcos. Y vamos con las características, las estamos diciendo. El batel y la canoa realizaban la misma función, pero el batel desapareció mucho antes, según la información que nos aporta el maestro José Zamudio. Desapareció mucho antes porque su popa redondeada
no era la más adecuada con el trabajo con rastros. La canoa, con su popa cuadrada, sí fue mucho más funcional, por lo que su presencia se prolongó más en el tiempo. Y aquí, en esto, el maestro José Zamudio hizo grandes aportaciones al diseño de las popas cuadradas tipo lanchas, ya que estas eran adecuadas a todas las modalidades de pesca. Y en cuanto a las modalidades de pesca, pues destacamos que estos barquitos se dedicaron a diferentes modalidades de pesca de forma enteramente artesanal y manual, según la época del año, por lo que se puede afirmar que se trataron de embarcaciones polivalentes. Y vamos a ir viendo las modalidades de pesca que utilizaron. Es curioso que siendo tan pequeñitas, pero daban tanto servicio. Porque, como decimos, una característica peculiar de estos barcos es que eran muy polivalentes, valían para todo. Por ejemplo, la pesca de la sardina con el arte del sardinal. Porque los barcos de vapor, los galeones y los barcos de agadir pescaban a la sardina, pero con artes grandes de cerco, con el arte de jareta que introdujo, que ese es uno de nuestros grandes orgullos como isleños, que el arte de cerco de jareta lo introdujo en la península ibérica el isleño Juan Martín Cabé, que lo importó de Estados Unidos. Bueno, pues los barcos pequeñitos no podían calar esos artes de cerco tan grandes y utilizaban el sardiná, que fue importado por los pescadores almerienses. Esta ilustración que tenemos aquí es del diccionario de Sáñez Reguard. Y como sabéis, el arte del sardiná pues, es un arte a la deriva, en desuso ya, es un arte a la deriva de enmalle y de superficie. También pescaban a la caballa con este rudimentario arte llamado arte de palo. Este dibujito lo he hecho yo siguiendo las indicaciones de mi padre. Y me emocionó mucho que la ayuda ofrecida por don Antonio Carrillo pues me contó exactamente lo mismo y me aportó más información. No sé cómo a don Antonio le parecerá, pero yo he tratado de dibujarlo, vamos, no es un dibujo artístico, es un dibujo técnico, ¿no? Lo mejor que he podido. Bueno, pues se trataba de un paño de red que calado pues parecía como una pared rectangular y se utilizaban unas varas desde a bordo para mantenerlo en su lugar. El barco se fondeaba, como veis ahí, con un rezón que se tiraba por la proa, atravesado a la mar, y con otro cabo por la popa, una codera se llama, pues se mantenía fijo. Y se zanguaban las caballas por la banda de babor, el arte quedaba por la banda de estribor y las caballas pasaban por abajo del barco. Y el barco por abajo, bueno, como veis, tiene una relinga de un cabo de corcho, un cabo de plomo por abajo para mantener la verticalidad del arte, y solía tener unas 15 brazas más o menos los cabos y unos 30 brazas el arte, porque el arte tenía mucho bueno, perarto no, embando, para hacer el embolsamiento. Y bueno, pues este arte también se empleó con esta flota de vela. Se emplearon también las parejitas de vela, el arte de arrastre, este pequeñito arte de arrastre. No tengo imágenes, por lo que también lo he dibujado yo a mi modesto entender y por las explicaciones. Como sabéis, el arte de pareja viene el término de que en un principio se utilizaban dos barcos para arrastrar el arte, de ahí lo del término de pareja. Y bueno, aquí tenemos el dicho, ser más sucio que una parejita de vela. Pues también se le llamaba una vaquita. Para la captura del marisco, con el rastro para virador.
especialmente, bueno, porque la palabra chisla es muy moderna, pero mechillón era el término que se utilizaba entonces. A la captura con, nazas es el término técnico, pero nosotros decimos nanzas, y como somos ceceantes andaluces, pues nanza. Para esta nanza la he dibujado también, siguiendo las indicaciones. Los pescadores de Isla Cristina buscaban los juncos en la playa y con los juncos elaboraban estas nanzas. Dentro le ponían la carnada y esta grandota era para chocos. Para los pulpos, con los cajirones, estas fotos de internet. Bueno, no sé si es del muelle, ya no lo recuerdo. Trasmayo, en este caso, pues esta foto es de mi tío José Ares. Para especies variadas, con el aparejo de palangre. Mira, y aquí me voy a detener porque, bueno, me parece oportuno, porque hay mucha duda terminológica con terminología. Todos los dispositivos de pesca que se emplean para extraer recursos marinos no son artes. Artes son los dispositivos que llevan como elemento principal una red. En este caso del palangre es un aparejo, porque su principal elemento son los anzuelos. Y si se trata de rastros, pues ya son otros utensilios. Pero últimamente pues se vienen cometiendo ciertas tropelías en el patrimonio marítimo pesquero de Isla Cristina y hay una mezcolanza lamentable de terminología que ponen de manifiesto pues desconocimiento y poco interés. También tenemos las nanzas para pescado, como por ejemplo esta, con la que se solían capturar mojarras. También es un dibujo mío. Pido disculpas por la calidad del dibujo, pero creo que bueno, se ve que las nanzas se elaboraban con los juncos y tenía la apertura de arriba por donde entraba el pescado. Y a estas como cebos se utilizaban... ¡Ay, mamá! ¿Qué se le ponía a las nanzas? Verdigones, eso. Y a la pesca de especies variadas con el arte de lavar. Bueno, pues estos barquitos de vela muy especialmente se dedicaron a la pesca de la sardina durante la temporada de la sardina, con el arte llamado sardinar que hemos visto anteriormente, introducido en Isla Cristina por los pescadores almerienses, estos pescadores, nuestros abuelos, que se asentaron en la punta del Moral y en la punta del Caimán. Así, cuando decaía la temporada de la sardina, se dejaban de emplear los sardinales y se solían instalar los rastros para el marisco. Incluso en el mismo día, dependiendo de si había viento o no, pues se cambiaba también de modalidad. De manera que si había viento de popa y se podía utilizar el arte de arrastre, pues se utilizaba el llamado vaquita. Y si no había viento, pues se le metían los rastros o se calaba el sardinal. Y en cuanto a la comercialización, pues las capturas, la comercialización se llevaba a cabo en la lota, en la lonja, cuya fundación pues tuvo lugar en el siglo XVIII, todavía en la etapa fundacional. Y las capturas pues siempre fueron adquiridas por los compradores, también llamados remitentes, que las destinaban a la exportación y al mercado de abastos de Isla Cristina. Con, bueno, lo que siempre rememoramos de la lota es la campana memorable con la que se convocaban a los pescadores y a los vendedores para el inicio de la venta. Lamentablemente para el pescador, ¿qué sucedía algunas veces? Pues que con frecuencia ocurría que el marisco o el pescado no alcanzaba valor alguno en la lota o que no era adquirido. Y en estos casos, pues los pobres marineros perdían el día de trabajo.
Y yéndonos a la vela y a su manejo, bueno, pues por la documentación gráfica de la que disponemos, las fotos, pues se puede constatar que estas embarcaciones de vela fueron aparejadas con dos tipos de velas. La vela latina, de forma triangular, y la vela cangreja, también llamada cangrejera, de forma cuadrilátera, que tenía cuatro lados. Pues según la información oral ofrecida por los pescadores, que de avanzada edad, la confección de las velas se llevaba a cabo de una forma artesanal. Y bueno, voy a tratar de resumirlo. Se llevaba a cabo de la siguiente manera. La tela, que era de lienzo o de lona, se adquiría en el barato de Isla Cristina. Y las medidas que se le iban a dar se tomaban del palo del barco con cordelitos. Así, esos cordelitos se ponían, bueno, el lienzo, la tela se extendía en la arena y con unas estacas se sujetaban los cordelitos con la medida y se trazaban, se dibujaba la forma de la vela y se cosía, se unían los trozos cosida a mano o a máquina. Y también se le ponía en la costura de abajo un cabito que servía de refuerzo. Mira, una aguja de cola de coser vela. Bueno, pues el aparejo de la vela constaba de los siguientes elementos. El palo del barco, también llamado, bueno, el mástil o trinquete. La verga, que es más flexible y estaba construida en muchos casos por la unión de varas. La verga es el palo horizontal. La botavara, que era una vara muy finita con la que se mantenía izada la vela, y las jarcias de labor y las jarcias fijas. Las velas eran manejadas con la escota. La escota era... Con la escota se mantenía el ángulo adecuado de incidencia del viento, de manera que los pescadores iban variando para mantenerla debidamente orientada según los cambios de rumbo y de dirección del viento. La escota es un cabito situado en la parte inferior de la vela y forma parte de la jarcia de labor. Curiosamente, todas las embarcaciones tenían una moña en las rodas. Y la moña pues asemejaba a una peluca y estaba elaborada con hilos de abacal. ¿Y cuál era su función? Pues evitar los desperfectos, los deterioros de la vela por el roce de la vela con las rodas. La etapa final de esta flota tuvo lugar con el paso progresivo de la vela al motor diésel de 2 tiempos. Las embarcaciones de vela fueron desapareciendo gradualmente en la década de los años 60, a medida que se les iba incorporando, como vemos ya en esta foto, se les iban incorporando un pequeño motor o eran sustituidas estas embarcaciones por otras de nueva construcción ya provistas de motor, barquitos ya de mayores dimensiones y con nuevos equipos, con nuevos dispositivos técnicos que, como dice el maestro José, pues facilitaron muchísimo la vida, la labor, las faenas de los hombres de la mar. Os sonará los nombres de motores como el Perkin, el Ferme, el Barreiro o el Bolindre, motores muy pequeñitos de 2 tiempos que no tenían más de 40 caballos. Según la información ofrecida por un gran amigo Gerardo Duarte, estos fueron los primeros motores que incorporaron nuestros pesqueros de bajura. Y posteriormente fueron llegando otros motores, como según mi amigo gran profesional Rafael, motores como el Bolo, el Deus semidiésel o el Ayón, que ya tenían pues 60, 70 caballos. O el motor auxiliar, el Dite. La mecanización de estas modestas embarcaciones polivalentes
supuso un hito histórico en la flota de bajura isleña, posibilitado por los carpinteros de Ribera, que tuvieron un papel clave. En los astilleros fueron reformados un considerable número de embarcaciones para ser adaptadas al motor. Estas reformas consistieron en la apertura en el codaste de un hueco para el paso de la hélice y la modificación del vaciado de popa para dar cabida a la hélice. Este hecho supuso el origen de la diversidad de flotas de bajura futuras de Isla Cristina, específicas para cada modalidad: flota de cerco, flota de arrastre y flota artesanal. Por eso es lo que pretendo destacar, lo que me parece más digno de poner de manifiesto, que pequeñas embarcaciones tan modestas fueron las que dieron lugar a la gran flota que tiene Isla Cristina en la actualidad, de tanta envergadura, de tanto tonelaje, de tantas dimensiones, de tanta potencia, que es orgullo y es referente para España. A continuación vamos a ver algunas de estas entrañables embarcaciones y con las que, bueno, nuestros abuelos, nuestros antepasados se ganaron la vida. Estas fotos fueron encontradas en la Capitanía Marítima, en los roles de los barcos, y aquí aparecen, bueno, hemos puesto el rol. Como veis, las letritas todas tienen la misma nomenclatura, ¿no? Que es un poco diferente a la actual. La H de Huelva, como la IC de Isla Cristina, la F de folio, después el número de folio correspondiente y la L de lista tercera, que en la actualidad sigue siendo así. La lista tercera es la que corresponde a los barcos pesqueros. Pues aquí tenemos el cualquier cosa, el águila, el clavel, el cori, el fandanguillo, mira qué nombre más alegre, el Juanito, el nuevo, Elo, Esperanza Rodríguez, Golondrino, el imposible, Joaquín, José Miguel, José Manuel. Vamos muy rápido. Está bien. José y Matías, joven Agustinito. Qué bonito los nombres de los niños, de los hijos de los armadores. Joven Bellita, joven Carmela, joven Carmen, joven Cristobalina. Y estos son algunos de los nombres de bateles de los años 40 y 50, los que recordaba mi padre. Recordaba el batel Fátima, que era propiedad de Juana la Mora, Santa Pola, de Agustín el Pola, Mimi, que era de la propiedad de la familia Tadeo, o Teodora, de la propiedad de Rafael el Corneta. Y hoy precisamente hablando con Paco en la peluquería, mientras arreglaba para la ocasión, pues me daban muchos más nombres de bateles y de canoas de su abuelo, que tuvo muchísimas. Y ejemplos de canoas de los años 40 y 50, Carmela, Joven María, Trini, conocida como la canoa del consorcio. Y estos de los años 50 y 60, propiedad de don Francisco Landero, Maripepa. Y
Hemos querido hacer una reseña especial a una familia referente en esto que hemos venido diciendo de la importancia de esta flota, de cómo una gran importancia radicó en que fue propiedad exclusiva de los pescadores y que posibilitó que la clase obrera de mar adquiriera prosperidad. Bueno, pues el señor pescador, don José Simón Carrillo Aguado, nació en Carboneras y, como muchos otros levantinos, se asentó en la punta del Caimán de Isla Cristina y fue el armador de la embarcación de vela Ha Salido, que estuvo operativa entre los años 36 y 46 aproximadamente. El nombre peculiar de este barco, que tuvo unos 8 metros de eslora y estuvo destinado a especies variadas mediante arte de pareja, rastro de sardinal y arte de palo. El nombre curioso de este barco se debe a una anécdota relativa al constructor, que era un carpintero de Ribera portugués y que no garantizaba, en principio, no daba seguridad de si el trabajo iba a salir o no. Bueno, pues cuando finalmente fue acabado, con gran expectación y alegría, el armador dijo: «Ha salido», y ese fue el nombre que se le quedó. Bueno, pues los hermanos Antonio Carrillo Escame y Sebastián Carrillo Escame, hijos de José Simón, continuaron con la empresa familiar. Y en su juventud fueron armadores ya de un barco de motor llamado Antonio y Sebastián, que estuvo operativo en la década de 1950. En la década de 1960 llegó el segundo Antonio y Sebastián, de mayores dimensiones que el anterior y que ya contaba con un motor de 40 caballos. En la década de 1970, cada hermano adquirió un barco propio de mayores dimensiones. Don Antonio mandó a construir al astillero del Grillo el barco Victoria de Carrillo, que aquí vemos en la imagen. Y don Sebastián adquirió el Estrella de Santipetri. El Victoria de Carrillo tenía 15,45 metros de eslora y una potencia de 264 caballos. Y el Estrella de Santipetri, 13,5 de eslora y una potencia de 160 caballos. En la década de 1980, los hermanos Carrillo Escame nuevamente sustituyeron sus antiguos barcos por otros mayores, más potentes y con más prestaciones. Así, en 1987 llegó el Sebastián y María, con 18,72 metros de eslora y una potencia de 425 caballos. Y el Gran Antonio, propiedad de don Antonio, del año 89, con 20 metros 35 de eslora y una potencia de 360. No he encontrado fotos del Maritere Carrillo, que también formaba parte de la flota de don Antonio en estos años 80 y 90. En 1997 llegó el Juana Victoria I, propiedad de Antonio, que fue un hito en Isla Cristina. Fue el primer barco de poliéster que llegó al pueblo. Fue una gran novedad, una gran expectación. Todos los niños entonces íbamos al muelle como locos para ver un barco de poliéster. Y este barco pues contaba con 22 metros de eslora y una potencia de 220 caballos. Ya en el siglo XXI, los barcos de madera de los hermanos Carrillo Escame fueron sustituidos por nuevos barcos de poliéster que continúan operativos en la actualidad, a los que podríamos llamar los bisnietos del Ha Salido. Así, el segundo Maritere Carrillo del año 2022, no, del año 2002, me he equivocado, fue este año 2022, propiedad de los hermanos Carrillo Victoria, ya la tercera generación. El Carrimar I del año 2003, propiedad de los hermanos Carrillo Martín, hijos de Sebastián. El Carrimar II.
los hermanos Carrillo Victoria del año 2003, barco precioso. Y así sucesivamente, porque los hermanos Carrillo Victoria pues continuamente van trayendo barcos nuevos. Volviendo a la vela, traemos unas entrañables historias de mar, muy tiernas, muy conmovedoras, de este barco, de este bote llamado Hermanos Cruz, de la década de 1950. Como narración de Vidas de Mar, resaltamos a este bote y a las vivencias que me contó su nieto. El señor que está en medio, en la foto, es el armador Juan de la Cruz Pereira. El chico que está en la proa es Juan de la Cruz López, hijo del armador, y el chico que está en la popa es el cuñado, Diego Méndez Colomé. Bueno, pues su nieto me ha contado las anécdotas, las vivencias, los relatos de su abuelo. Y es que ellos salían bogando en la tarde, y si había viento, pues izaban la vela y llegaban a Tavira. Y allí echaban toda la noche rastreando al mechillón. Decían que era muy complicado cruzar el Guadiana, porque con el viento del norte, pues era algo sumamente peligroso. Y la mar es que pasaba por encima de estos barquitos. Cuentan que un día de verano había poco viento y que después de rastrear durante horas venían bogando las criaturas para Isla Cristina, y que uno de ellos era tan chico que es que ya le dijo al padre, dice, no puedo más porque tengo ya las manitas ya ensangrentadas. Y que en los últimos años, pues el carpintero de Ribera, Germán El Grillo, les proporcionó un motorcito muy chiquitito de 200 caballos. Pero bueno, para ellos fue una revolución. Y le proporcionó este motor para pagar poco a poco, y eso les cambió la vida, ya disponer de un motorcito. Bueno, pues tanto fue así que incluso en una ocasión, frente a la playa de Montegordo, rescataron a un velero portugués, a toda la tripulación que se dio la vuelta. Y bueno, llegando ya al final, pues dedico con todo mi cariño, con todo mi amor, a nuestros antepasados pescadores, todos los antepasados pescadores de los aquí presentes, aquellos que se dejaron la piel de las manos bogando, izando las velas de estos barcos, a todos aquellos que con su esfuerzo, con su valentía, nos posibilitaron a sus descendientes lo que somos hoy. Me acuerdo muy especialmente esta es la canoa de mi abuelo. Aquí en la proa vemos a mi abuelo Aurelio Gutiérrez y a sus dos hijas detrás, Gabriela y Aurora Gutiérrez. Me acuerdo especialmente de mi tío Paco Gutiérrez, que también se dejó la piel de sus manos en estos barcos. Y bueno, agradecer muchísimo las aportaciones de mi amigo Gerardo Duarte Montes, todos los referentes a los motores, a don Antonio Carrillo Escame por tanta información en general como me ha aportado, a Miguel García Eugenio por todos los referentes a la vela, a su manejo, a la forma en la que se manejaba, a mi padre por tanta información como me dio, al maestro José Zamudio Díaz por todo lo referente a la construcción naval, a Juan Antonio de la Cruz Méndez por las historias de mar, a Juan Mascareña Silva, que me ha ayudado mucho, y a Vicente López Márquez por todo el contexto histórico. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Es un privilegio estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues sí, abrimos un turno de ruegos, preguntas, que no sean muy difíciles, por favor. ¿Algún comentario? Bueno.
Bueno, pues en nombre de la Delegación de Cultura, muchísimas gracias, Aurora. Gracias a vosotros. Y para agradecértelo personalmente, pues está con nosotros el concejal del Ayuntamiento de Isla Cristina, don Jerónimo Sosa, y él te va a hacer el acto de entrega de aquí abajo. Pues curiosamente, Aurora se ha cambiado el regalito de cada año, ¿no? Pescadito tengo ya de todo. Y es algo como Ahora me tú hace nombraste, muchísima ilusión un vapor. un vapor. Porque yo he pescado Ya. Los que, fondo, de superficie, de todo. estos son los que te han obligado a preparar esta excelente conferencia sobre los barcos de vela, Qué bonito. los orígenes, y estas pequeñas historias que nos llegan a todo el corazón, porque sabemos el amor que le tienes a todo esto. Perdón. Que sabemos el amor que le tienes a todo esto, inculcado por parte de tu madre y tu familia, por tu padre. Yo conocí a Aurora hace 20 y tantos años y ya parecía que venía pescando. Y nunca había pisado un barco. Pero vamos, me enamoró de ella el entusiasmo que tenía con todo lo que es la tradición pesquera de nuestro pueblo. Y lo único que esperamos es que te volvamos a ver nuevamente en los martes culturales y nos sigas trayendo estas pequeñas, emotivas y maravillosas historias de nuestro pueblo. Gracias, querido. ¿Ese barco de vapor? Sí, un vaporcillo. De la chimenea. Un galeón de vapor. Un galeón. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. El martes que viene continuamos, vamos a tratar el tema de la Agenda 2023, sobre ese proyecto ambicioso que tiene, en el que está embarcado nuestro ayuntamiento. Así que pues nos citamos el martes que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Oh, qué bonito el barco.